cuenta, presidente. Muy bien. Señor secretario, por favor, dé lectura a la cuenta. Gracias, presidente, senadores, buenas tardes. En primer lugar, debo dar cuenta del reemplazo por esta sesión de la senadora titular, señora Paulina Bodanovich, por el senador don José Miguel Insulza. En segundo lugar, han llegado las excusas de la señora ministra de Interior y Seguridad Pública, porque por razones de agenda no podía acompañarnos hoy día y pide que en su reemplazo se escuchen las opiniones de esa Secretaría de Estado que hará llegar el asesor legislativo, señor Claudio Rodríguez. Así también debo dar cuenta del acuerdo de la Sala del Senado para discutir en general y en particular el proyecto de ley que está hoy día en tabla, según fue solicitado por esta comisión en la sesión de sala de la semana pasada. Han llegado a la Secretaría 2 invitaciones para los miembros de esta comisión. Se trata del Seminario del Parlamento Andino, Seguridad y Globalización del Crimen Organizado en Sudamérica y Coordinación entre Gobiernos, que se celebrará el viernes 19 de abril aquí en la sala de sesiones del Senado, 19 de abril. Y también en abril, pero el día 26, han llegado las invitaciones para concurrir al seminario denominado Institucionalidad frente al Crimen Organizado, que está organizando el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián y el Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Talca. Y por último, en cumplimiento de lo establecido en las glosas de la Ley de Presupuestos para el Sector Público de este año, se ha recibido de la Policía de Investigaciones un informe señalando la cantidad actualizada de alumnos por año en la Escuela de Investigaciones y los otros centros de formación que tiene esta institución. Y lo mismo, y también del Servicio Nacional de Migraciones, hizo llegar el informe de número de ingresos por paso no habilitado, número de personas empadronadas, número de solicitudes de refugio y cantidad de personas efectivamente expulsadas en los términos señalados en la referida glosa 04. Esa es la cuenta, presidente. Muy bien. Senador Insulza. Haciendo precisamente, me preguntaron el despacho de la Ley de Inteligencia Financiera. Eso yo entiendo que está hace bastante tiempo acá ya, ¿no? Sí. O sea, ese es un proyecto que aprobamos en general, estábamos a la espera que el gobierno presente los ajustes necesarios. Entiendo que hay un alineamiento con el Sistema Nacional de Inteligencia que está viendo la Cámara. Es lo que yo conozco, hemos estado a la espera de aquello. Si mal no recuerdo, corríjame, don Julián, hay algunas indicaciones presentadas, pero estábamos esperando que lleguen otras indicaciones tal que fueron en su momento conversadas. Yo me he quedado hasta ahí. En efecto, lo raro es que a mí me acaban de preguntar en el gabinete con el ministro presente en el gabinete del ministro, entonces no sé qué indicaciones podrían estar por presentarse, por lo menos desde el lado del Ministerio de Hacienda. A lo mejor el Ministerio del Interior quiere presentar alguna indicación, pero no estaban enterados ahí. Sería bueno coordinarse un poco. Bueno, pero ese sería un tema del gobierno en todo caso. Nosotros siempre estamos, claro, estamos siempre pendientes de esto, sabemos que es un tema que nos importa mucho, pero el gobierno tiene que saber exactamente qué es lo que va primero a alinearse entre ellos y entre distintos ministerios y luego hacernos llegar ya a la versión definitiva. Julián, ¿hay alguna otra información? A ver, desde el punto de vista formal, yo puedo dar fe de que, en efecto, como dice el presidente, se presentaron 100 indicaciones por el Ejecutivo a este proyecto. Sin embargo, en la última sesión a la que concurrieron las autoridades del Ministerio de Hacienda, el ministro y la subsecretaria, se explicó que a raíz del intercambio de opiniones que ha habido entre el Ejecutivo y los representantes de los integrantes y asesores de los integrantes de esta comisión, surgió la necesidad de presentar un nuevo paquete de indicaciones. Así lo llamó la subsecretaria en la última exposición que hizo en esta comisión. Ese paquete nuevo de indicaciones, según informó ella, estaba en elaboración al interior del Ejecutivo
y que se iba a presentar próximamente. La subsecretaria, la señora Heidi Berner. Mire, yo, dado que bien vale anotar lo que se va resolviendo, aquí en mi cuaderno mágico tengo apuntado lo siguiente, que yo creo que es importante que lo sepa la comisión, quienes nos escuchan, dada la consulta del colega Insulza. Lo que yo he anotado como conclusión de esto dice: las indicaciones del Ministerio de Hacienda no han sido presentadas como un paquete integral. Solo hay indicaciones aisladas que tenían algunas dificultades de armonía con el resto de un concepto que, a opinión de algunos de nosotros, es un concepto equivocado del mejoramiento del Sistema Nacional de Inteligencia en su conjunto, que lo lleva el Ministerio del Interior. Hasta ahí el comentario, pero luego anoto: las indicaciones fueron congeladas hasta no tener una propuesta integral que permita avanzar, para poder definir lo que nos pasó con el proyecto de Servicio Nacional Forestal. Habíamos comenzado a avanzar ya en los contenidos y en algunas particularidades, hasta que, por opinión de distintos expertos, nos dimos cuenta de que el objeto, la función, el alcance y materias que son el corazón de la institucionalidad estaba absolutamente cambiada respecto a lo que era la opinión de muchos expertos. Por lo tanto, volvimos al origen y se discutieron el artículo 1, 2, 3 y 4, que eran justamente el objeto, las funciones, el alcance y ese tipo de cosas. Yo entiendo, porque aquí lo noté, dice: es necesario aclarar el objeto, el alcance, las funciones. Por ejemplo, ¿qué se entiende por actividad sospechosa? Que es parte importante del contenido que sustenta un subsistema de inteligencia económica, como fue definido al principio. ¿Quién lo define? Bueno, hay una serie de otros apuntes, senador, que yo creo que en el afán de avanzar, yo estaba en otra reunión recién cuando llamó el ministro de Hacienda me imagino yo ahora, para consultar. Me reuniré con el ministro de Hacienda, lo veremos con Interior para ver cómo alineamos las cosas, cómo armonizamos finalmente dos proyectos que tienen que conversar. ¿Ya? Muy bien. Lo vamos a hacer, Julián, por favor, si me recuerda, a ver si podemos juntar a los dos ministerios para poder aclarar este impasse que está muy, muy lejos de la falta de voluntad de esta comisión por avanzar en algo que entendemos que es absolutamente necesario para poder frenar el crimen organizado. Pero tenemos que hacerlo, primero, que el gobierno se ordene en su interior, y segundo, que nos pongamos de acuerdo cómo avanzamos, porque también hay opiniones distintas. Hay opiniones entre izquierdas y derechas respecto al secreto bancario y todo eso que tiene que ver con una cuestión política, ideológica, pero hay otra que tiene un sentido súper práctico, que es el combate al narcotráfico, y en eso no nos vamos a perder. ¿Ya? Muy bien, sobre la cuenta. Senador Durana. No, me parece muy acertado lo que ha planteado el senador José Miguel Insulza, porque necesitamos seguir fortaleciendo legislativamente las herramientas que hay que entregar a las fuerzas de seguridad, pero no obstante este atraso, no podrá esta Comisión de Seguridad poder emitir un oficio o tener una sesión especial que, si se necesita ley para poner una barrera de control en una toma, en donde ingresan vehículos de alta gama y donde ingresan una situación. No sé si para eso también necesitamos ley y necesitamos el objeto, el alcance. Yo creo que dónde está la voluntad o la decisión. Entonces, no sé, a mí me gustaría, porque creo que esas son las señales políticas que está esperando la ciudadanía, es que si somos capaces finalmente de convocar a esta Comisión de Seguridad y que alguien nos explique por qué no ponen una barrera de control donde hay una toma y donde finalmente circula mucha gente con ostentosos vehículos que ni siquiera hay un seguimiento de dónde salen esos vehículos o de dónde sale toda una actividad ilícita que se genere una toma. Yo creo que esas son las señales que también le importan a la ciudadanía, presidente. Muy bien. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Bienvenido, senador Sandón. Hay dos invitaciones, senadora Sandón, hay dos invitaciones para dos encuentros en Santiago, de tal manera que está a disponibilidad de los colegas si quieren asistir, ¿no? Sí, señor. Luego,
hay un informe del Servicio Nacional de Migraciones, creo que es importante señalarlo, respecto al número de ingresos por paso no habilitado, número de personas empadronadas, número de solicitudes de refugio y cantidad de personas efectivamente expulsadas por los mismos términos. Son distintos asuntos que hemos venido tratando en esta comisión y creo que es importante saberlo. Si no hay sobre la cuenta, puntos varios. No, es que ese seminario del Parlamento Andino, yo soy el organizador. Muy bien. Y en el fondo viene un invitado de Ecuador, un invitado de Colombia, también del gobierno de Chile, y es un poco... Claro, no se preocupe, pero en el fondo la idea es tratar de empezar, digamos, aprovechando que va a estar los parlamentarios andinos en Chile esta semana y viendo la forma de la integración para combatir esto. Si solo no tenemos ninguna posibilidad, y lo hemos visto. Gracias, presidente. Tal cual. Es el viernes 19, no dice la hora. A las 10 de la mañana. Muy bien. Podemos tratar, si hay algún colega, sería bueno que la Comisión de Seguridad, además de estar representada por el senador Sandón, que es miembro del Parlamento Andino, que pudiera estar, sería bueno. Puntos varios. Él copa toda la comisión. Que se quede durando. O Sandón copa toda la comisión. Ofrezco puntos varios, colegas. ¿Puntos varios? Muy bien. Colega, yo quiero hacer un comentario en la mejor voluntad, pero también con claridad, porque esto es un órgano permanente del Senado y, por lo tanto, con funciones bien específicas y con alcances esperados también específicos, lo vamos a hacer saber. Para información de ustedes, el presidente y vicepresidente de esta corporación anunciaron públicamente que estaban presentándole al gobierno un fast track 2.0 con una intención, digamos, de mantener la colaboración desde el Senado al Ministerio del Interior para avanzar en una agenda legislativa. Me llamó el senador García Ruminó, yo estuve absolutamente de acuerdo en acompañar, por supuesto, esa iniciativa. No obstante, se habían percatado que al día siguiente era el aniversario del primer fast track, por lo tanto, de sábado a domingo era imposible para mí poder viajar. Ante esa imposibilidad, claramente no es un tema de presencia ni de personalismo, había que empujar y apoyar. Y así lo dije, y lo dije públicamente, que me parecía muy bien que la mesa tomara la cuestión de seguridad como una cuestión prioritaria y que en la comisión estamos disponibles para poder trabajar en esa misma línea, alineado con la mesa y alineado con las instituciones públicas que corresponde, particularmente con Interior. Dicho esto, de buena voluntad, le pedí a Julián que revisáramos lo informado. Yo voy a pedir una reunión con el presidente García Ruminó y con el vicepresidente Walker Prieto para plantearle que si quieren trabajar con la comisión o sin la comisión. Y la explicación es súper simple y en la mejor leche. Las matemáticas son simples porque son exactas. Y las matemáticas aquí me dicen que de los 24 proyectos presentados en un listado del cual nunca nosotros supimos, para decirlo con franqueza, de esos 24 proyectos, 8 vienen del 23 y de los cuales hay uno en la Comisión de Seguridad, que es el de, comillas, el subsistema de inteligencia económica. Hay 2 más en el Senado que tienen que ver con la mixta, que estamos esperando que la Cámara de Diputados nombre a las y los diputados que la van a representar. Nosotros ya sabemos, porque como ustedes saben, se zanjó en comité que lo represente en la Comisión de Seguridad por ser la comisión de origen. Y tercero, está en la Comisión de Constitución la Defensoría de las Víctimas. Esos son los 3 proyectos del Senado. Hay 5 en la Cámara, 5, hay 2 en primer trámite, la regla de uso de la fuerza y la seguridad municipal, en primer trámite allá. Y el subsistema de inteligencia, perdón, el mejoramiento del sistema de inteligencia nacional en segundo trámite y el Ministerio de Seguridad en segundo trámite. Más el de decomiso, que no es un proyecto, sino que es una indicación. 5. Se completan entonces los 8. De esos antiguos, repito, uno solo está en esta comisión. Y proyectos nuevos presentados en ese listado que ha presentado la mesa, hay 13 proyectos que ya están presentados, 10 en el Senado.
Perdón, de los 16 proyectos hay 13 proyectos presentados, 10 que están en el Senado, 3 que están en la Cámara, y los 10 que están en el Senado hay uno en la Comisión de Seguridad, que es el de los narcofunerales, que es un proyecto que está frenado porque el gobierno nos pidió que lo frenáramos, dado que el gobierno tenía otro proyecto igual en la Cámara. Por lo tanto, el único proyecto que está en ese listado está frenado por solicitud del Ejecutivo. Hay otros 9 que están en otras comisiones, en la Comisión de Defensa, en la Comisión de Interior, en la Comisión de Constitución. Y hay 3 ideas que tiene que ver con algo que es absolutamente necesario, que es la Ley Orgánica Constitucional de la Fiscalía Supraterritorial, que ya fue aprobada la reforma constitucional, pero no está la Ley Orgánica, no es un proyecto conocido todavía, es responsabilidad del gobierno. Y segundo, hay 2 ideas, que entiendo que aquí está la firma del senador Piu, de ley sobre una gobernanza de datos y una ley sobre identidad digital. O sea, dicho sea de paso, estimados colegas, la Comisión de Seguridad está ausente de este esfuerzo. Y está ausente de este esfuerzo porque hay un proyecto que es de nuestra competencia, que es la ley de inteligencia económica, que ya di la explicación del por qué no la estamos trayendo a la sala, porque está bajo la responsabilidad. Entonces lo voy a conversar con el presidente de la corporación, porque habría sido bueno que hubiésemos trabajado en conjunto entre la mesa y esta comisión para haber definido en conjunto la estrategia de seguridad. Quería decir esto, estimados colegas, porque creo yo que aquí hay una urgencia de país. No hay espacio ni para personalismo ni para partidismo. Hay un espacio solamente para poder andar rápido como instituciones del Estado. Y el Congreso Nacional y particularmente el Senado es una de ellas. Colega Sandón. No, es que es divertido que me retaron hoy día una colega de Durana, como es habitual. Porque yo comenté que cuando se hizo el famoso Fast Track no le preguntaron a nadie de nuestra comisión. A nadie. Y a mí también me llamaron, lo que pasa es que la diferencia es que a mí no me invitaron a la conferencia de prensa. Pero yo le planteé, oiga, presidente, se trabaja. No, lo que pasa es que a usted lo invitaron porque sabía que no podía venir, pues está en Valdivia. Si me invitaban a mí, estaban fritos porque yo estoy aquí al lado. Entonces, pero le planteé lo mismo que usted. Le dije, perdón, pero esta cuestión la tenemos que trabajar nosotros, ver qué es lo que hay, o sea, porque al final es un tremendo desorden. Tanto la discusión que tuvimos hoy día en la mañana con la RUF, porque nosotros, un grupo de senadores, presentamos el proyecto RUF y después el gobierno presentó otro igual, pero por otro lado, por la Cámara de Diputados, hay 2, tenemos que ponernos de acuerdo, pero este es un tema que no, es un tema, después de lo que hemos vivido o lo que estamos viviendo, es un tema nacional, no es un tema de... Así que es súper bueno que usted se junte con ellos y que veamos, porque hay varios proyectos más que no están en el listado que son súper importantes. ¿Ah? Senador Insulza. Nosotros podríamos hacer un valor. Pero Antes que se vaya Pilo, iba a decir algo sobre lo que dijo él. Una contribución invaluable si viéramos de las cosas que hemos aprobado, cuáles están encontrando algunas dificultades para ser implementadas. Porque decía, por ejemplo, el senador Durana, yo tengo otra que ha salido en la previa. Y se prensa esta mañana diciendo que estaban demorándose mucho las expulsiones, todo lo demás. Y me he enterado hoy primero que hay un trámite que hay que hacer con la Embajada de Venezuela, cosa que ya es un complejo problema. Pero sí, también está el problema de que no tenemos, no sabemos qué hacer con los que están condenados, con orden de expulsión. Y no salen. Sí. Y yo creo que esto, la semana pasada que de los asesinos del teniente Sánchez, 2 tenían orden de expulsión. Sí. 2 tenían orden de expulsión. Entonces yo creo que esa gente no puede andar en la calle con orden de expulsión. Pues. Ahora, es cierto que hay una ley que dice que estamos obligados a ponerlo en libertad 5 días después si no se han expulsado. Pero algún recinto de retención, por así decirlo, a lo mejor también estimularía la rapidez con la cual se dieran las autorizaciones para que vayan los aviones y todas estas cosas, pero yo creo que ese tipo de problemas yo creo que nosotros podríamos hacer una revisión fuerte de eso nuestros expertos y ver qué ajustes hay que hacerle a la cantidad de leyes que ya hemos dictado, ¿no? Porque la verdad es que son bastantes. Bueno, a ver, para no distraer el asunto, porque esto da para una buena discusión, el senador Insulza yo creo que ha tocado una materia que de suyo nos compete, porque lo que ha pasado con las expulsiones administrativas, recordemos que ampliamos el plazo, si mal no recuerdo, señor secretario, subimos de 48 horas a 5 días.
que era lo que necesitaban las policías, porque finalmente cuando la persona es solicitada, de ahí a completar el trámite, no alcanzaban los tiempos y por eso se ampliaron los tiempos. Pero además necesitábamos una respuesta al país de origen, porque si no, ¿dónde se dejan? El problema, colega, es que no son 20 o 30 personas que uno pueda retener. El listado depurado, porque lo chequeé con Migración, de los 20.000 con orden de expulsión, el listado depurado hoy día son 12.000. Y de esos 12.000 con orden de expulsión, sea por expulsión judicial o por expulsión administrativa, la verdad es que se vencen los plazos, la mayoría son venezolanos. Si Venezuela no los recibe, porque no recibe vuelos de la FACH, los vuelos de la línea aérea que al gusto de ellos podría transportar expulsados, resulta ser que es tan burocrático que ya han habido casos que ha habido que bajarlos del avión porque no están las autorizaciones dentro del plazo de los 5 días. No están dentro de los 5 días y sencillamente se termina esa vigencia. Y en los vuelos comerciales, que sí se autorizan, permiten 2 por cada vuelo, más los 2 policías. Entonces, al final, necesitaríamos 6.000 vuelos para poder despachar, entendiendo que a los 12.000 los van a recibir, porque si no los reciben es otra cosa. Y dicho sea de paso, quiero hacer un comentario que me gustaría que lo conversásemos con el presidente de la Comisión de Constitución. ¿Por qué? Porque, tal como lo conversé con la ministra del Interior, aquellas personas que han cometido delito por narcotráfico en Chile, hoy día, cuando hay un proyecto para la expulsión inmediata de estas personas a su país de origen, por narcotráfico, el proyecto no está siendo despachado porque quiere que cumpla pena en Chile. Si no, lo que no queremos es tenerlos en Chile. ¿Por qué no tramitamos rápido la expulsión y que se vayan a rendir cuenta de otro lado? A no ser que sea un crimen de otra naturaleza, pero por narcotráfico, si son extranjeros, que se vayan. Entonces, tenemos un problema en Constitución para poder sacar ese proyecto. Entonces, aquí, colegas, de inmediato, senador, aquí, colegas, yo creo que bien vale la pena conversar esto, porque estamos en un zapato chino, que mientras tanto algunos dicen que hay que suspender las relaciones diplomáticas con Venezuela, y le pregunto, ¿y qué hacemos después con los venezolanos que tenemos adentro? Si no tuviéramos venezolanos adentro, es una cuestión de entendimiento comercial, cultural y lo que sea. Lo que pasa es que independientemente de los 2 millones de migrantes, con 1.300.000, 400.000 que tienen un documento nacional, de los 200.000 que tienen hoy día regularizado su empadronamiento, tenemos una cifra negra que nadie sabe cuántos son. Los que menos dicen más de 100.000. Los que más dicen que podrían ser alrededor de 400.000, que son personas que se supone que están, nadie sabe dónde están, cómo se llaman, no hay huella, no hay ADN, no hay nada de nada, ni mucho menos historial, que van a ir apareciendo en la medida que van cometiendo delitos o son controlados, ¿te fijas?, en control de identidad por otra naturaleza. La pregunta es, ¿por qué no se empadronan si es tan simple? ¿Por qué no hacen algún tipo de acercamiento con la autoridad? Entonces, ahí tenemos una cifra negra súper delicada y la mayoría son venezolanos. Esa es la realidad, esos son datos oficiales. Senador Osandón. Una pequeña información. Yo llevo meses trabajando este tema. Primero, cuesta expulsar a una persona casi $10.000, entre pasajes, viáticos y todo. Y se planteó que el gobierno tenía, creo que 7.000 millones para expulsar, y yo se lo dije, era un chiste, porque es votar esa plata a la basura, porque en el fondo aquí hay que entender un concepto que no se ha entendido, es que la CAN, que es la Comunidad Andina de Naciones, el cual nosotros no pertenecemos, tiene un tratado de libre paso, pero no lo tienen los venezolanos. Por lo tanto, ¿por qué quedó la Grande Narica con venezolanos y no con colombianos? Porque los colombianos pueden entrar y no se puede oponer Perú a que pasen, pero sí no pueden, a los venezolanos no. Lo mismo nos pasó con los bolivianos, no dejaron pasar ningún venezolano. Primer punto. Segundo punto. De vuelta, porque lo dejan pasar para acá. No, los dejan pasar por cualquier lado, por supuesto. Y nosotros no les podemos hacer nada porque como no tenemos RUF, ya, ahí podemos entrar a otro tema. Y los peruanos tienen el mismo problema con nosotros. Sí, la única diferencia que hay es que cuando usted quiere pasar del Perú para allá, de Chile para allá, lo sacan a patá. Y si no es a patá, a balazo. Y nosotros no les podemos hacer nada. Sí, nos contaron un caso que entraron 40 personas, 13 votaron a choro, 37 volvieron y los otros 3 no volvieron y quedaron en Chile, ¿no? Y estaban los militares y no le pudieron hacer nada. Mire lo grave de este tema. Resulta que yo me junté con el segundo de la Embajada de Venezuela en Colombia,
porque el embajador no tenía los papeles presentados todavía. Y él manifestó que la solución era muy simple, que nosotros autorizáramos a que la línea aérea, que es la que tiene con los problemas con Irán, ¿se acuerdan de ese avión en Buenos Aires? Que no esa línea aérea viniera a Chile y ellos aceptan. Y saben perfectamente que nosotros no podemos aceptarlo porque ahí nos ganamos un forro con Estados Unidos y con otra parte del mundo. Entonces, ese es el tema, que ellos no quieren que entren. Nosotros hicimos un planteamiento como parlamentarios andinos, yo se lo he planteado 20 veces al gobierno, es que nosotros sí perfectamente podríamos haber hecho un convenio con Colombia para llegar a Cúcuta. Lo único que le pedíamos como parlamentarios andinos, lo único que le pedíamos al gobierno y nos juntamos con los colombianos era que nos ayudaran a la escolta del aeropuerto al paso que tienen ellos con Venezuela, que está a 10 minutos y que por supuesto necesitábamos policías para eso. Y ahí no se pueden oponer los venezolanos a recibirlo. Y ahí puede ser el charter que quiera, porque siempre que tengamos la autorización de los colombianos. Y los colombianos en un principio sí estaban de acuerdo. Y estaban planteando, sí, en ese minuto nos plantearon de que las personas firmaran un documento que decían que sí querían volver. Lo único que pedían. Entonces, ese tema es un tema súper complicado. Y lo otro tema, presidente, es que el gobierno está en un zapato chino, que no me gustaría estar en ese zapato, es que hay muchos migrantes que son buena gente, que llegó en forma irregular, pero es buena gente, que sus hijos han estudiado aquí, que están a punto de salir de cuarto medio y no tienen ni un papel de nada. Entonces están en una tremenda indefensión. Y como el grueso de la gente, en su inconsciente, cuando hablas de migrantes, dicen hay que echarlo, porque eso es lo que quieren, nadie se atreve a hacer un proceso, porque, ojo, lo estamos padronando, pero no lo estamos regularizando. ¿Qué pasa con todos esos jóvenes? Es realmente un problema social grave, que están en cuarto medio, que van a salir y que no tienen un papel para estudiar el próximo año. Y que son venezolanos y que son buena gente, o de otros lados distintos. Hay un tema social súper grave y también político porque se mezcla con los delincuentes. Entonces, ahí hay un tema que va a tener que resolver el gobierno, que es súper complicado, porque cualquiera que se atreva a decir que va a regularizar a alguien lo van a querer colgar en la plaza de armas. Pero yo creo que no hay otra solución. Yo creo que hay que buscar la fórmula para que toda la gente decente que trabaje y todo se regularice de tal forma que esa gente pueda tener imposiciones, sus hijos puedan estudiar. Aquí hay un tema humano, pero social y humano tremendo. Y claro, este grupo pequeño de desgraciados que son delincuentes están ensuciando a la gran masa, aunque hayan entrado en forma ilegal, estoy de acuerdo, pero son inexpulsables. Yo se lo he planteado a varias personas, ¿cómo los echa? Aunque usted los meta todos a un barco, métalo a un barco. ¿A dónde los deja? Porque ese es el tema. No los dejan en ningún lado. Yo le quiero decir que hicimos un pequeño estudio así a la rápida, con gente en el Parlamento andino y en todos lados, desde La Paz para allá, en todas las capitales, cuando usted habla de los delincuentes, le echan la culpa solo a los venezolanos. Y usted está en Bogotá y le pregunta a un taxista ¿quiénes son delincuentes? Los venezolanos. A todo el mundo. Entonces, aquí hay una cuestión que son todos delincuentes. Es una cuestión que está en Latinoamérica. Y eso le hace un daño a la gente buena, que además para mí no son migrantes, son refugiados. Son refugiados, no son migrantes, gente que viene arrancando de un país que los tiene reventados. Así que usted ahí tiene una tremenda pega, presidente, porque además hay un problema político que hay que enfrentar en algún minuto. Así de claro. Bueno, les propongo, colegas, dado que esto es una cuestión que atañe directamente a esta comisión y en su relación con el gobierno, poder tratar este tema en particular, en una sesión en particular, poder convidar al director Taller de Migraciones, poder conversar con los ministros y poder ver aquellos temas que debamos conversar en privado o en reunión secreta para poder avanzar y que nos digamos la verdad completa, o de manera legislativa de ver cómo podemos ir a avanzar. Aquí estamos, bien usted dice, senador, en un zapato chino en donde ni para atrás ni para adelante. Entonces, al final de cuentas, lo que veíamos hace unos días atrás, y con esto termino en este tema para dar pie al orden del día, es que esa cifra negra de personas que nadie sabe siquiera cuántos existen en nuestro país, mucho menos con ningún tipo de huella ni de información, hay que buscar la manera de cómo hacer que todo el mundo concurra, digamos, a una suerte de empadronamiento o de identificación en el país. Porque el problema que tenemos hoy día, y es de ahí donde surge el criterio Valencia, es que solamente vamos a ir pudiendo tomar
algún tipo de acción cuando cometen delitos los que cometen delitos. El problema es que si son 100.000, con el 1% que cometa delito, ya tenemos a la cárcel completamente sobresaturada, aparte de lo que ya tenemos, ¿no? Y con todo un problema carcelario que la verdad es que no se le está hincando el diente, como yo creo, con la urgencia que se requiere. Muy bien, Julián, vamos a tratar este punto. Yo creo que es mucho más urgente probablemente que la tramitación de cualquier otro proyecto legislativo que podamos trabajar este asunto en conjunto con el Ejecutivo, con quien corresponde. Yo sugerirle, presidente, que sea una reunión de comisión, porque muchas veces después hacemos una reunión de plenario, del Pleno del Senado y hacemos todos los discursos. Una reunión de comisión con todas esas personas que usted dice me parece muy fundamental. Es de comisión, senador Insulza, y como dije, para poder abrir de verdad un debate a fondo, lo conversaremos con el Ejecutivo con qué asuntos los tratamos en reserva y cuáles otros van a ser de público conocimiento. Pero es absolutamente necesario hacerlo ahora ya. Dicho esto, vamos a pasar entonces al orden del día, secretario. Cómo no, presidente. El orden del día de esta sesión contempla continuar el estudio en general del proyecto de ley en primer trámite constitucional que dispone la exigencia de exhibir un documento de identidad y la adopción de otras medidas de seguridad en el transporte terrestre interregional de pasajeros. Para esta discusión en general han sido invitados la señora ministra del Interior y Seguridad Pública, que como ya se explicó en la cuenta, presentó sus excusas y solicita que sea escuchado el abogado señor Claudio Rodríguez. También del Ministerio del Interior nos acompaña esta tarde, en representación de la general Marcela González, jefa de la zona de tránsito de Carabineros, el coronel Emilio Teixidor. Y del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, el señor ministro, que se encuentra en Valparaíso participando en la sesión de sala de la Cámara, ha designado al subsecretario de Transporte, señor Jorge Daza, para participar en esta discusión. También la semana pasada se acordó invitar a la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile y su presidente se excusó de concurrir. Y por último, del Ministerio Público se invitó al señor Fiscal Nacional, quien no se encuentra aquí en estos días, pero contestó explicando que va a hacer llegar sus observaciones por escrito en los próximos días. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Quisiera solicitarle que, en el caso de los gobernadores, hacerles ver que habría sido bueno que hubiesen a lo menos contestado, ¿no? Entiendo que no llegó ni siquiera una excusa. Sería bueno hacérselo saber. Muy bien. Avanzamos con el proyecto. En la sesión pasada, los autores de la moción explicaron el sentido y alcance de sus normas. La Secretaría efectuó la relación de esta iniciativa y, por lo tanto, si le parece, presidente, correspondería ofrecer la palabra a nuestros invitados. Entiendo que la sala autorizó, lo viéramos en general y en particular, este proyecto, ¿no? Tiene toda la razón. Así lo expliqué en la cuenta. Sí, lo solicitamos y fue autorizado para discutir en general y particular. De tal manera de que, habiendo dicho esto, perfectamente podemos tomar la decisión de definir si avanzamos en la idea de legislar, votando en general y pasar a particular, y por eso que están los invitados aquí. O continuamos y votamos al final. A mí me da lo mismo qué técnica usemos. La cuestión es escuchar las opiniones. Ahora, hay un punto previo, estimados colegas, corríjame, Julián, si me equivoco, pero si bien es cierto, el contenido del proyecto yo diría que da cuenta de una serie de problemas que tenemos hoy día con el transporte interurbano, porque además de alinear el idioma, alinear los conceptos, que ya vimos que habían algunas colisiones, ¿te fijas? Que eso... Bueno, es más que materia de forma, que cada palabra lleva una obligación detrás, por lo tanto, pero entendemos que eso es una cuestión de alinear. Pero
hay una mezcla de contenidos, ¿no? Y uno tiene que ver con el control de las personas mediante un documento de identificación. Partíamos con el carnet de identidad, ahora entendemos que, y se discutió, que no todos tienen carnet de identidad, particularmente migrantes, porque hay algunos que tienen un documento nacional y hay otros que tienen el papelito del empadronamiento, nada más. La idea también sirve para poder ir identificando a aquellas personas que no tienen ningún tipo de documentación en el país. Segundo, esa es la idea matriz, es el corazón del proyecto. El segundo tiene que ver con, por ejemplo, la instalación de cámaras con registro, incluso se hablaba de interoperativas, ante lo cual las asociaciones de buses que fueron escuchados en la sesión anterior hablaban de que ellos estaban absolutamente de acuerdo, porque además los protege al usuario, protege la buena conducción, sí, tiene una serie de ventajas, pero la pregunta es quién paga. Ellos estaban dispuestos a priori a poder asumir parte de esta nueva exigencia, pero también estaban pidiéndole al gobierno que pudiera concurrir con un financiamiento, y se habló de la ley espejo. La ley espejo que yo no sé, subsecretario, en qué queda al final. Yo me perdí en la Cámara de Diputados con ese debate que tenía que ver con… no fue en la Cámara de Diputados, fue el primer año del Senado. Respecto de si se iba a utilizar el 100%, que era lo que nosotros decíamos, en mejora del transporte en regiones, o seguía siendo alrededor del 15, el 20%, que era la tradición. 22% era la media nacional de gasto de la ley espejo en las distintas regiones en cuestiones relacionadas con el tránsito. Luego se quedó, creo que fue en un 30, en un 40%, era como el acuerdo preliminar. Bueno, quedó en un 50% y eso ya fue aprobado en la comisión. Está en tercer trámite. Muy bien. Bueno, en ese contexto entonces, lo que se conversó en su momento es que esto debería ser parte priorizada, y por eso interesaban a los gobernadores regionales para poder financiar o cofinanciar más bien la instalación de estos artefactos de registro. Lo tercero era la gratuidad de transportar a funcionarios en actividad de servicio de carabineros, de la Policía de Investigaciones y de bomberos. Eso no hubo mayor cuestión en el asunto. Y había un quinto tema que, a ver, recuérdeme. Bueno, Carolina, ¿cuál era el quinto contenido? A ver, lo busco, pues está acá. ¿Ah? No, el pasaje gratuito ya lo dije. Respecto a las sanciones. Respecto a las sanciones habían dos categorías ahí que había que ver. Eso era el contenido. Entonces, algunos comentaron de que sería bueno limpiar el proyecto de distintos temas, digamos, y tal vez transformarlo en normas distintas, o ver cómo todo eso podía ser reunido de una buena manera, teniendo en cuenta que la idea del proyecto es un tema de seguridad, y la seguridad tenía que ver con la identificación de las personas que se suben a servicios interurbanos y el registro de las cámaras. Ese era el corazón del proyecto. Abro el debate. Si no hay opinión de los colegas para complementar, partiríamos con las exposiciones entonces de nuestros invitados. Y en el orden de juventud le voy a ofrecer la palabra al subsecretario de Transporte. El señor subsecretario nos ha hecho llegar una presentación que se está instalando en este minuto. Si se está instalando, mientras tanto podría ser tal vez la opinión del Ministerio del Interior, ¿puede ser? ¿Están listos? Está listo. Muy bien. Partimos entonces con la Subsecretaría de Transporte. ¿Te me va a pasar la lámina o me pasa el computador? Ya. Secretario, por favor, muchas cosas flechas. Aquí le están haciendo novia a los pelados, se me parece. ¿Eso por qué aquí con el presidente de la comisión? Me menciona Carolina, asesora legislativa, que quedó un tema pendiente que sería bueno aclarar. Y es que si el concepto interregional no existe, tal como lo dijeron los empresarios, hay que aclarar el alcance del interurbano, porque el interurbano está definido en la norma por más de 200 kilómetros. Por lo tanto, aquellas
conexiones que hay entre un límite urbano y otra, en regiones con distintas comunas, digamos, que son claramente urbanas, por convención, más de 5.000 habitantes, habría que definirlo, si no también quedan fuera de la ley. Sería bueno que lo volviéramos a ver. ¿Cuál es la opinión? Sí, pues. No, pues sea Valparaíso, Quilpué, o Quillota, o todas esas que son... No, de los ríos no estamos hablando todavía. Subsecretario, por favor. Muchas gracias por su intermedio, presidente. Saludar también a los senadores y a todas las personas, comandante también. Nosotros preparamos una presentación donde analizamos cada uno de los puntos de la moción y tal vez en la propia exposición podamos ir aclarando estas dudas que plantea el presidente. Entonces, la presentación contiene 4 puntos. 1, la moción, los objetivos de la propuesta, comentarios del MTT y algunas conclusiones al final de la presentación. Como usted bien decía, esta moción en el artículo 1 plantea las personas jurídicas y empresas que presten servicio de transporte terrestre interregional de los pasajeros deberán exigir entregar la cédula nacional. Esta es la moción que estaba al principio, no tiene comentarios nuestros. Entonces tal vez no sea tan útil que agote tiempo en esto, ¿no? Entonces esta moción parlamentaria tiene como sus principales objetivos la obligación de exigir cédula de identidad o pasaporte vigente a quienes usen el transporte público interurbano, la obligación de generar y mantener un listado de pasajeros y la obligación de colaborar con las policías sobre el registro de usuarios que transiten en estos servicios. Respecto del artículo 1, nosotros planteamos ahí la sugerencia que las personas jurídicas y empresas que presten servicios interurbanos de transporte público de pasajeros, y aquí se hace la aclaración respecto de servicios de transporte interurbanos de pasajeros, deberán elaborar y mantener un listado con la nómina de pasajeros que transporta. Cualquier pasajero que se incorpore a bordo en algún punto intermedio entre la ciudad de inicio y la de destino de servicio deberá ser incluido también en el listado, y este listado con la nómina de pasajeros que se confeccione de acuerdo con el modelo que determine el Ministerio mediante una resolución exenta. Aquí tengo. Y bueno, se ajustan términos y definiciones. Como decíamos, aquí se habla de servicios interurbanos en vez de interregionales y de servicios de transporte público. Se aclaran esos dos conceptos que es importante de poder establecer. Y se replica el texto del artículo 59 bis del Decreto Supremo 212, pero aplicándolo a todos los viajes y no solo a aquellos de duración de 5 horas o más. Se hacen esas precisiones en este artículo que nosotros sugerimos como para que se quede... Así es, y lo resuelve también porque el artículo 59 del Decreto Supremo 212 establece que estos viajes no solo aquellos que duran 5 horas o más, sino que lo establece para todos los viajes interurbanos. No sé si hay alguna duda ahí respecto de esto. Yo puedo hacer la lista y luego anoto cada uno de esas cosas cuando pasan alrededor de la mesa de la sala. Nadie sabe si en realidad está lo que necesitamos. Yo me llamo Brad Pitt. Yo me llamo como quiera llamarme. Sí, pues, sobre todo el pelo rubio. Sí. Igual... En la misma línea también se habló, subsecretario, para que vayamos despejando temas, se habló de un documento de identidad. Porque si es cédula, dejamos fuera a toda la gente que no tiene cédula y el documento del empadronamiento, que es una forma de identificar, es una forma, ¿no? Los separa de aquellos que no tienen nada de nada y que son los que nos interesa identificar.
¿Se fija? Es una manera de obligarlos a que inicien un trámite de alguna naturaleza. Tendremos que conversarlo con Migraciones cuando vengan para acá. Entonces, no sería una cédula de identidad, sino que sería un documento formal de identidad que los identifique. Podrá ser cédula, podrá ser pasaporte, podrá ser la hoja de empadronamiento u otra. Senador Durana. Ahora, si bien se reconoce la exigencia de la cédula de identidad en un viaje interurbano, el punto es que somos capaces de transmitir a alguien esta cédula de identidad, porque se puede mostrar la cédula, se puede tener la relación de pasajero que identifique que la persona que va arriba del bus es quien dice que entregó el documento de identidad, pero no sabemos si finalmente tiene algún requerimiento. Y en segundo lugar, ¿qué pasa con aquellas personas que se suben no en los terminales? ¿Por qué? Porque aunque sea interurbano, la gente se sube porque el bus para en distintos lugares. En la calle, estamos hablando de paraderos no terminales, sino que estamos hablando de paraderos que muchas veces son las mismas que usan los del Transantiago, si es que estamos hablando de la región metropolitana, y en el caso de cada región uno sabe claramente dónde puede esperar el bus para subirse, y si finalmente él muestra la cédula de identidad, esa sí que ni siquiera quedó registrada en una relación de pasajeros. Bueno, en este punto siguiente también se establece que quienes compren un pasaje o en alguna de las empresas de servicio interurbano de transporte público pasajero tendrán también la obligación de entregar al momento de comprar el nombre completo y el número de identificación de quien utilizará el servicio. Es como establecer que sean pasajes nominativos, ¿no? No que alguien pueda comprar un pasaje por cualquier otra persona, sino que se compre un pasaje y este pasaje quede como un pasaje nominativo, cosa de que la persona que va a viajar sea la misma persona que llega al momento de subirse al bus. Eso creemos nosotros que de una u otra manera soluciona esto. Ahora, lo que usted plantea, senador Durana, respecto de las paradas intermedias, lo que pasa es que los servicios de pasajeros interurbanos tienen un recorrido y entonces es anómalo que paren en cualquier parte, no debieran parar en cualquier parte, sino que debieran hacer parada donde se establece una parada oficial, ya sea un terminal o una parada intermedia que esté establecida en el recorrido. Pero es completamente irregular que los buses interurbanos paren en cualquier parte de la vía pública o de la carretera. Entonces, en ese sentido, lo que ahí ocurre es que muchas veces la que hacemos es fiscalización en conjunto con Carabineros y nuestros fiscalizadores, porque eso es una anomalía del sistema y es una lucha constante que también tenemos en conjunto también con las empresas operadoras de los sistemas, porque finalmente lo que ocurre ahí es que se vulneran los pasajes y es donde finalmente el chofer o muchas veces también en conjunto con los auxiliares llenan el bus de pasajeros de manera completamente irregular. Entonces, exactamente. Entonces, desde nuestro punto de vista y de acuerdo también a las atribuciones que tiene el propio Ministerio, nosotros creemos que establecer un listado de pasajeros que se incorpore y que sea obligación es un aporte hoy día y que además sean pasajes nominativos también resuelve temas de seguridad, porque hoy día uno puede comprar un pasaje, cualquier pasaje y en ninguna parte sale para quién se compró ni quién es la persona que va a viajar. Y entonces, y ahí en el segundo artículo se establece también que antes de abordar el servicio interurbano de transporte público de pasajeros, será obligación del pasajero acreditar su identidad mediante la exhibición de su cédula de identidad o documento de identidad según corresponda, identidad que deberá ser concordante con la informada al momento de realizar la compra del pasaje. Es como cuando uno va a comprar, o sea, uno compra el pasaje de un avión y cuando llega al ingreso a abordar, hay un funcionario de la línea aérea que constata que el que compró el pasaje o el que va a viajar sea la misma persona que aparece en el pasaje. Esto sería una incorporación que estaríamos haciendo en esta
en positivo respecto de resguardar la seguridad también a bordo de los buses. Y bueno, se suma a la obligación que ya contempla el Decreto Supremo 212 de resguardo y disponibilidad del listado de requerimientos de carabineros, inspectores fiscales y a la autoridad sanitaria, que son las personas que pueden exigir esta nómina de pasajeros hasta hoy día. Este artículo 3 nosotros sugerimos que se elimine porque no queda claro cómo sería la forma en que se pudiera establecer que bomberos o funcionarios de la PDI que no usan uniforme, por ejemplo, o que bomberos, cualquier persona puede comprar una indumentaria, no así carabineros, que es un uniforme oficial, pero PDI, bomberos o otros funcionarios, nos vemos cómo establecer un control real de que no sean personas que no sean finalmente funcionarios de bomberos o de la PDI, que pudiera transformarse en un problema a la hora de establecer ese control. Y entonces nosotros sugerimos que desde nuestro punto de vista es mejor eliminarlo porque va a ser una complicación entre la persona que va a requerir una identificación y que no tenga cómo establecerla, porque un funcionario de la PDI no usa un uniforme regular y tendría que establecer a través de su placa o de alguna otra identificación, y tal vez pudiéramos entrar en una controversia que vemos que se pudiera transformar más bien en un problema que en una solución. ¿Cuál es la sugerencia? Es eliminar, entonces. Eliminar ese punto. Lo que ocurre es que esto está contemplado en la ley de tránsito hoy día exclusivamente para carabineros. Claro. Y la idea era agregarlo en cumplimiento de sus funciones a funcionarios de la PDI en un operativo. No todo el mundo anda de pronto con un par de pesos en el bolsillo si están en cumplimiento de su deber y no en vehículo institucional, lo que fuera, o en el caso bomberos. O sea, cuando van con el mameluco completo, con botas, con casco, con no sé qué, y tienen que subirse algo rápido, que se suban a la micro y no tienen cómo pagar de pronto. Ese era el sentido de que en cumplimiento de su deber puede agregarse. Tal vez, y eso lo veremos con los asesores, está Ronald, está la Carolina acá, pudiéramos verlo como algo aparte, como modificación de la ley de tránsito, no necesariamente aquí, puede ser. No sé, veámoslo cómo resolvemos. Sí, nosotros vemos acá el problema del cómo controlar que las personas que se suben, porque esto es un viaje interurbano, recordemos, entonces no son viajes cortos, sino que son más bien viajes largos, y entonces el control de pasajeros respecto de la PDI o de bomberos no queda tan claro que pudiera ser un bombero, porque cualquier persona puede en estricto rigor comprar una indumentaria, o los propios funcionarios de la PDI no usan uniforme, no así Carabineros. Entonces, Carabineros tiene un uniforme que es un uniforme oficial y que no se puede comercializar en ninguna parte, digamos, ¿no? Por eso, pero también estamos abiertos a escuchar otro tipo de sugerencias. Acá en el artículo 4, que las personas jurídicas o empresas de transporte terrestre deberán adoptar las medidas de seguridad tendientes a proteger la integridad física, psíquica de los pasajeros durante el transcurso del trayecto, incluyendo la instalación de registros audiovisuales. Creemos que en este sentido, como está de por medio la integridad de las personas, debiéramos discutir este contenido con el Ministerio del Interior para saber si se cumple o no se cumple con los resguardos de la seguridad y la integridad de las personas, ¿no? No nos oponemos, sino que creemos que la opinión del Ministerio del Interior en este sentido es muy valiosa para poder avanzar en este artículo. En el artículo 5, aquí... Perdón, subsecretario, sí, que lo interrumpa, porque al principio dije que teníamos que resolver si íbamos y en qué momento íbamos a votar en general para manifestar el interés o no en esta idea de legislar para poder seguir avanzando. Dada su exposición, donde hay una serie de sugerencias, pero que no están convertidas en indicaciones, la idea es que nos demos un plazo para que cada una de las exposiciones o de las instituciones invitadas pueda efectivamente
sugerir en concreto un asunto que pueda convertirse en una indicación del gobierno, en el caso de las instituciones públicas, o una indicación parlamentaria en el caso que sea algún invitado privado, ¿no? Podríamos buscar ese mecanismo. Entonces, consulto a los colegas y mi proposición es que al final de esta sesión o mañana votemos en general. Podemos hacerlo para poder fijar un plazo de indicaciones e irle dando una orgánica distinta a las conversaciones con nuestras invitadas e invitados. ¿Les parece? ¿Les parece, senador Durana? Ok, podemos al final entonces votamos en general para poder seguir avanzando, fijamos un plazo de indicaciones y le vamos dando ya cuerpo, digamos, y contenido. Muy bien, adelante, su secretario. Respecto del artículo número 5, quienes no acrediten, nosotros sugerimos que quienes no acrediten o exhiban documentos que acrediten su identidad o quienes exhiban un documento que acredite una identidad distinta a la registrada al documento que realiza la compra del pasaje, no podrán abordar dicho viaje, no podrán realizar este viaje. Vemos inconvenientes con la fiscalización de esto y la ejecución de la sanción. ¿Quién se encargará de estos son comentarios al punto? ¿Quiénes se encargarán de sancionar si exhibe un documento? Porque discutíamos este punto en particular porque, por ejemplo, en los aeropuertos existe un funcionario de la GAC que es el que hace el control respecto de el acceso o no acceso. En el caso de los terminales, acá en la región metropolitana, que son terminales más grandes, ese personal no existe. Y en regiones, evidentemente que con menos recursos tampoco existe. Entonces, vemos aquí que habría que establecer también una precisión respecto a quién le correspondería fiscalizar este tipo de documentos que acrediten la identidad, porque finalmente las personas que venden pasajes al interior de una caseta de pasajes de una empresa, yo creo que tampoco tienen las competencias para establecer si esa persona porta un documento de identidad real o no, y tampoco van a estar disponibles las empresas a hacer ese tipo de sanciones. Entonces, creemos que ahí falta afinar ese punto para ver quién institucionalmente debiera estar en condiciones de acreditar esta exhibición de documento oficial. Antes de darle la palabra al senador Sandón, yo quiero plantearle a nuestros invitados, algo que hemos estado diciendo en esta comisión. Este no es el Chile tradicional, ni el Chile en donde podríamos ir haciendo algunas modificaciones legales para ir colocándolo en la modernización de los tiempos. Estamos en una situación bastante delicada desde el punto de vista de seguridad que obliga a tomar decisiones que puede que nos gusten, no nos gusten del todo, pero son decisiones absolutamente urgentes para poder frenar una condición de permisividad total en el acceso de los servicios, en el uso de la calle, en la relación entre las personas, en fin. Porque si no, la institucionalidad se sobrepasa. Entonces, podrá ser transitoria, podrá ser temporal en un tiempo más o menos largo, hasta que logremos, espero, tener un poco más de control de la situación. Pero esto es algo, yo creo que es algo extraordinario lo que nos está pasando, y la capacidad que tenga el país de reaccionar de manera preventiva, creo yo, y lo creemos en esta comisión, va a ser la diferencia si le ganamos o no le ganamos a la delincuencia organizada y a esta proliferación de bandas en todo Chile, si esto es un tema que pasa en todo Chile. Entonces, yo creo que la ciudadanía hoy día, en una situación bastante ya más que molesta, sino que más bien en algunos sectores empieza a ser desesperación, la ciudadanía en general no sería tan crítica como pudiera ser en tiempos normales, entre comillas, sino que más bien acompañaría a la autoridad si empezamos a poner un poquito de orden y a tener más información para poder tener controles, ¿no?, de qué es lo que está pasando. Buena parte de la droga, así lo hemos sabido, transita por los sistemas tradicionales de transporte. ¿Cuántas brigadas de la PDI o de Carabineros hacen operativos en los paraderos y tanto porque vienen siguiendo a alguna persona y se transportan en buses, adentro de la maletita, en fin, qué sé yo? Entonces, algo tenemos que hacer que tiene que ser extraordinario para poder frenar esto. Entonces, yo quiero que lo vean con estos ojos, porque no es la tradicionalidad, digamos, de nuestro país por la que queremos transitar en la inmediatez. Senador Sandón. Senador Durán. ¿Ah? Sí, no, súper corto. Es que esto es una estación. Sí.
Es una situación de emergencia, claro, pero hay una cosa súper clara. En los aviones, quien controla el ingreso del avión es una funcionaria común y corriente. Y ojo, las sanciones que tienen las líneas de aérea cuando llegan a un puerto, o sea, a un aeropuerto, sin cumplir con las condiciones. Por ejemplo, que suba alguien en un avión a Estados Unidos sin una visa, subió en Chile, la multa que tiene la compañía es inmensa. Tercero, esto también se puede controlar en las carreteras. Cuando paran en una comisaría, ¿no es cierto?, de carretera, lo paran y lo revisan como corresponde, y si va alguien sin el carnet, porque esto ya no, o sea, los delincuentes aquí se pasean por donde quieren. Entonces esto ayuda. Yo sé que es difícil, pero ya es el colmo, si esto es la cueca en pelota, o sea, puede ir para donde queráis, como queráis, y esto es libre absoluto. En la cueca. Listo, Dios. Estimados colegas, nos quedan 20 minutos y necesitamos darle un tiempo a Carabineros y darle un tiempo también a Interior. Está pedida la palabra por el senador Durán, por lo tanto les pido ahora que cerremos. ¿Sí? Muy bien, subsecretario. Gracias, presidente. Con respecto a las multas, nosotros estamos de acuerdo y están actualmente de acuerdo a lo que se exige de acuerdo a la normativa. Así que voy a pasar a las conclusiones, que este proyecto de ley presenta la oportunidad de mejorarse sin duda la regulación actual en la materia, pero implica a la vez ciertos riesgos que deben tenerse en consideración, lo que yo he planteado. Amplía a todo servicio interurbano la obligación de generar un listado de pasajeros, lo que irroga gasto a las empresas en almacenamiento de la información. Usted ya lo señaló, nosotros también hemos conversado con las empresas de manera particular, ellos están de acuerdo en asumir algunos costos, pero por cierto no todos. Se propone replicar la exigencia de los viajes aéreos, de identificar al momento de la compra a quienes van a viajar. Se propone descartar la exigencia a las empresas de multar o retener a un usuario que presente un documento de identidad adulterado por exceder las atribuciones de un privado y por los riesgos que ello supone. Y se mantiene la responsabilidad de las empresas de generar el abordaje a quienes no acrediten identidad y proteger un documento distinto al que se informó al realizar la compra. Nosotros creemos, ahí está. En caso de avanzar este proyecto de ley, requerirá una campaña comunicacional fuerte en terminales y difusión a la ciudadanía sobre la necesidad de acreditar la identidad como condición necesaria para utilizar los servicios para prevenir conflictos. Será necesario definir cómo se entregará y dispondrá la información de los listados de pasajeros a las instituciones singularizadas en el proyecto, Carabineros, PDI y otras. Hoy los listados aplican a un número reducido de viajes, los que duran más de 5 horas, por lo que habrá que ver si son suficientes los actuales sistemas de almacenamiento por parte de la empresa y por parte del Estado, o requerirá mejoras. Esto también podría, de una u otra manera, irrogar gastos para el erario nacional. Y se sugiere incorporar medidas que deban ser tomadas en los terminales, tales como control de pasajeros que ingresen en zonas de andeles y control de equipajes. Nosotros también creemos, presidente, que así como se plantea que los pasajeros circulan sin tener un listado de pasajeros formal, el tema de los equipajes en los buses tampoco es una materia que se controle. O sea, hoy día uno puede subir con 1, 2, 3 bultos y no hay un control o tampoco una identificación de los bultos con el pasajero. También debiéramos avanzar en que los bultos que se trasladen sean también parte de lo que se señale en estos listados de pasajeros y que también queden inscritos para también ahí prevenir alguna comisión de delitos que pueda ocurrir en el traslado de carga o de bultos al interior de buses. Eso es lo que le puedo comentar, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor subsecretario. Le agradecemos su presentación. Le pediríamos que, si esta ya es una presentación formal por parte del Ministerio, cuando iniciemos el proceso de incorporación de indicaciones para ir mejorando el texto, lo pudiéramos colocar en esa línea. ¿Ya? Muy bien. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra al Ministerio del Interior.
Señor presidente, nosotros como Ministerio del Interior hicimos algunos comentarios en la sesión pasada, sin embargo me permito brevemente exponer cuáles son esos comentarios que también hicimos presente en la reunión de asesores, instancia en la que estamos participando. Bueno, este proyecto nosotros lo enmarcamos también dentro de otras iniciativas del Ejecutivo, particularmente aquel que el año pasado se transformó en ley y que exige un listado de pasajeros para los vuelos nacionales. Eso hasta ese momento no existía y nosotros también lo incorporamos como dentro de aquellas materias que son prevención del delito. Nosotros estamos buscando la eficiencia y la eficacia en la persecución penal. Este proyecto, que exige la exhibición del documento de identificación y un registro de pasajeros, va en ese mismo camino. Nosotros hicimos presente algunos comentarios respecto a esto. En primer lugar, quisimos ubicar, darle contexto a este proyecto. La exigencia de exhibición de un documento de identificación en el ordenamiento jurídico chileno se manifiesta al menos en dos aspectos. Uno, en el artículo 85 del Código Procesal Penal, con ocasión del control de identidad. En este caso, aquí Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones no solamente pueden exigir la exhibición del documento, de un documento de identificación en términos generales, porque también uno puede ocupar el pasaporte y la licencia de conducir, sino que también Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones pueden registrar a la persona, naturalmente, y a su equipaje, pero también en el caso de que esta persona se niegue al control de identidad o habiéndosele ofrecido la forma para que ésta se pueda identificar, no lo hace, puede ser conducido a una comisaría para que se le practique control de identidad. El segundo ámbito donde se exige la exhibición de un documento de identidad es en la ley de alcoholes, ¿no? Particularmente la ley, estas son unas incorporaciones que se hicieron por la ley 21.363 a la ley de alcoholes y exige la exhibición de la cédula nacional de identidad u otro documento identificatorio para ingresar a un bar, cantina o cabaret, este es un artículo 29 de la ley de alcoholes, y también para adquirir bebidas alcohólicas, el artículo 42. Por lo tanto, esta exigencia no es ajena a lo que ocurre en la actualidad. Sin embargo, claro, nosotros acá tenemos la primera diferencia. La pregunta es, ¿cuál es la extensión de este control, ¿no? Solamente va a ser la exhibición del documento y vamos a cotejar que la persona que compró el pasaje es la persona del carnet de identidad, de la cédula de identidad, el documento identificatorio. Esa es una pregunta. En el ámbito de la ley de alcoholes es solamente la exhibición, pero en el control de identidad hay una intensidad mayor, ¿no? Lo segundo es que nosotros naturalmente sobre esto vamos a proponer mejoras al proyecto. Lo segundo la segunda observación tiene que ver con las medidas de seguridad. El proyecto establece una cláusula general para que los operadores de transporte terrestre interurbano establezcan medidas de seguridad. Para nosotros es muy importante la proporcionalidad entre la medida de seguridad y la eventual criminalidad que se da dentro de los buses. Porque si tenemos un viaje terrestre, el mayor, que es de 27 horas desde Arica a Santiago, con una cámara grabándote todo el viaje, las 27 horas, ahí al menos hay una cuestión que nosotros tenemos que tener en cuenta. O establecemos obligatoriamente el registro audiovisual para todo viaje, lo que me parece quizás un poco intenso, o lo establecemos como una medida de seguridad más dentro de las medidas de seguridad que tiene que implementar el operador, ¿no? Ese es lo segundo. En relación al término interregional o interurbano, si la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿vamos a establecer vamos a establecer la obligación del registro de pasajeros y exhibición de documentos es decir, desde cierto kilometraje en adelante, o los vamos a establecer para todos los viajes en buses, transporte terrestre en Chile? Esa también es una definición que tiene que dar el proyecto. O sea, establecemos sobre mayor de 200 kilómetros o 5 horas, o sencillamente va a ser para todos. Esas son, lo otro es en relación al régimen de sanciones, la presentación de una cédula adulterada, además de la multa que establece el proyecto, puede ser un delito. Este delito es falsificación de instrumento público. Por lo tanto, ahí también tenemos que hacer compatible este régimen de sanciones con el régimen de sanciones general.
Sin perjuicio de estos comentarios que son para mejorar el proyecto, el Ejecutivo está de acuerdo y por lo tanto y nosotros seguimos participando en la mesa de asesores. Esos son los comentarios, señor presidente, honorable senador. Y solo para terminar, fuera de este tema, pero se dijo en la comisión, disculpe, presidente, que me tome estos segundos, pero se dijo en la comisión, el honorable senador Osandón lo dijo, en relación al proyecto de reglas de uso de la fuerza, el proyecto de reglas de uso de la fuerza, el proyecto del Ejecutivo, que patrocinó el Ejecutivo, que está en la Comisión Unida, Comisiones Unidas de Constitución y Seguridad de la Cámara de Diputados, fue presentado antes, 3 meses antes del proyecto presentado por el honorable senador Osandón y que está en la Comisión de Defensa del Senado. El del Ejecutivo fue en abril del 2023 y el del senador Osandón fue en julio del 2023. Solo quisiéramos hacer esa precisión porque para el efecto de la ley... ¿Cómo? Sí, apuntan a lo mismo, sí. Apuntan a lo mismo. Esa es la única consideración que quisiera hacer, presidente. Gracias. Muchas gracias, Claudio. Bueno, estamos claros de que el Ejecutivo va a apoyar el proyecto, tanto a través del Ministerio del Interior como del Ministerio de Transporte, presentando las indicaciones necesarias. Respecto del comentario de dos proyectos distintos, buscaremos la fórmula como para poder, dentro de las atribuciones de los dos poderes del Estado, poderlos fusionar, refundir, veremos ahí lo que indica Ronald exactamente. No, ¿sabe lo que pasa? Que yo reconozco que me equivoqué en la fecha porque... Presidente, reconozco que ellos presentaron primero, si lo que pasa es que las indicaciones sustitutivas fueron una fotocopia de nuestro proyecto. Mire, vamos a escuchar la voz de la experiencia. El senador Insulza dice que es perfectamente posible en este escenario y trataremos de conciliar las distintas posturas. Muy bien, quiero ofrecerle la palabra al coronel Emilio Teixidó para que nos indique cuál es la postura de Carabineros frente al proyecto. Coronel. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos. Sí, creemos que es un proyecto importante el que nos va a permitir identificar a cada una de las personas que ingresan al transporte interurbano, no solamente desde el punto de vista de la seguridad pública, que eso es lo primero que buscamos con este proyecto que se está buscando, sino que también en el área que yo me desarrollo, que dice relación con el tránsito, en relación a los accidentes en el tránsito. Ya que cuando hay accidentes de tránsito de buses con trayectos de, por ejemplo, 2 horas, 2 horas y media, no hay un listado oficial de pasajeros, lo que nos facilitaría bastante la labor en ese orden de ideas. Y además de eso, tal como lo indicaba el subsecretario, nosotros creemos también que es importantísimo que, como va la identificación de la persona, también se identifique el equipaje de cada una de las personas, a quién va relacionado ese equipaje. Hemos tenido muchas oportunidades en procedimientos, por ejemplo, de nuestro equipo S7, que de nadie es el equipaje, de nadie, porque la única manera que tiene de controlar la línea o la empresa de buses es con un número que se le entrega al pasajero por parte de la empresa, que es algo totalmente interno, que no tiene ningún tipo de identificación. Yo creo que nosotros creemos que es importantísimo que, tal como vaya la identificación del pasajero, también, como lo hace en un vuelo comercial, se identifique claramente a quién pertenece cada uno de los bultos que va en el compartimiento del bus. Yo creo que es necesario hacerlo y sería importantísimo, sobre todo para la labor investigativa en materia de drogas que se hace permanentemente. Eso es, señor presidente. Votemos en general, senador. Por favor, senador Durana, junto al senador Grande, Gracias. Representante de la región de Arica y Parinacota. No, gracias, presidente. Solamente identificar de lo que usted muy bien dijo en relación a una excepción que se estaría generando, que va en beneficio finalmente de las personas que se transportan en bus. Las localidades, las regiones extremas, pasan 30 horas arriba de un bus para llegar a la región metropolitana. Y por lo tanto,
lo dije en la sesión anterior, quienes embarcan en Arica o quienes embarcan en Iquique tienen un control que es distinto a lo mejor de lo que sucede en Antofagasta al sur, porque en el caso de Arica hacia Quillagua o hacia el control que está en la zona de Tocopilla, hay un tema que está focalizado por una situación especial de zona franca. Entonces, existe efectivamente dos situaciones que han sido planteadas en esta comisión. Primero, la identificación del carnet de identidad, porque el carnet de identidad lo lleva el conductor. Y cuando baja en Cuya o cuando bajan en Quillagua, baja el conductor con los carnets de identidad de las personas, dado de que nos podemos encontrar con una situación que hoy día está vinculada a la mosca a la fruta, o nos podemos encontrar con el control de Quillagua más todo el agregado que muy bien manifiesta el coronel. Entonces, esa situación excepcionalísima es la que vamos a tener que tratar de identificar si es que la ciudadanía también está disponible en los viajes interurbanos o interregionales de Antofagasta al sur. Pero para eso tiene que existir la disponibilidad que, por ejemplo, las personas se suban en los terminales y no en la calle. Yo creo que esas son las indicaciones que nosotros debiésemos presentar para mejorar el proyecto. Es decir, el bus salió de un terminal y solamente recoge pasajeros en otro terminal, pero no en la calle. Y eso se tiene que estar dispuesto y esa es la cultura que tiene que asumir la ciudadanía. Y cuando hablo de otro punto que significa a lo mejor el que puedan viajar un par de policías o PDI, claro, cuando una persona viaja tantas horas arriba de un bus, tú no sabes con quién va al lado. Y menos aún si estas son personas que de una u otra forma pertenecen. No hay que estigmatizar a nadie, pero hoy día la situación se da. Entonces, desde esa mirada, yo estoy de acuerdo en votar el proyecto en general, en la medida que esta comisión de verdad quiera perfeccionarlo con las indicaciones, pero que permita también, dada la situación excepcional que está viviendo el país y en donde se nos exige que coloquemos mayores medidas de seguridad, bueno, eso también tiene que tener una colaboración por parte de la ciudadanía. Eso, presidente. Muy bien, gracias, senador Durana. Yo quisiera, en base a lo que recién se ha comentado, que agregásemos, por favor, señor secretario, dentro de los invitados, algún representante de las asociaciones de consumidores, puede ser Hernán Candelón de Conadecus, que además ha participado en distintos proyectos que tienen que ver con transporte y tránsito, sería bueno agregarlo, y así sucesivamente. Comentario final nada más, decir que yo creo que cuando se llega a situaciones complejas, que para muchas localidades de Chile son como situaciones de borde y la gente entra ya en una preocupación que va más allá de lo que ha sido la tradición, sino que más bien entran a desesperarse y a pedir ayuda, yo creo que están absolutamente disponibles para poder apoyar este tipo de iniciativas que les permite a la gente que tiene que viajar saber exactamente quién va al lado y qué es lo que lleva abajo en el maletero. Yo creo que es una situación excepcional que el país hoy día requiere y veremos más adelante si esto ya va a ser una política definitiva o es una cuestión transitoria hasta que podamos ordenar un poco el escenario que tenemos. Dicho esto, antes que se nos venza la hora, estimados colegas, someto en votación en general entonces el proyecto iniciado en moción antes descrito. El presidente ha puesto en votación en general esta iniciativa. Si les parece a los señores senadores, la tenemos por aprobada por unanimidad. Muy bien. Hay que ponerle identidad, ¿Sí? Muy bien. Aprobado en general, 4 por votos a favor, 0 en contra. Me permito sugerir, presidente, si le parece, me permito sugerir como fecha de indicaciones el día 25 de abril. Esta fecha tiene la doble ventaja de que se trata de un plazo razonable de 10 días, pero también que a partir del 25 hay otros 10 días para que los asesores, miembros de la comisión, sus asesores, ponderen las indicaciones y podamos al retorno de la semana regional ya empezar a votar. Exacto. En particular. Exacto. Hay una acotación ahí, presidente, ¿no? ¿Perdón? Hay una acotación nomás que sería importante que el Ejecutivo mostrara la voluntad en las indicaciones porque muchas son facultad de ustedes. Bueno, esperemos que así sea. Ya, a ver, de lo que recogemos de esta sesión, pido prórroga por 5 minutos, colegas, para que no caiga por muerte natural la sesión.
El Ejecutivo, a través de los dos ministerios, ha mostrado interés en el proyecto con las indicaciones que nos harán llegar y justamente entonces, con este plazo acotado para poder presentarlas, tanto del Ejecutivo como de nosotros en representación de nosotros mismos o de la mesa técnica de asesores o en representación de organizaciones en la comunidad, lo podamos hacer y tenemos entonces la regional para hacer algunos ajustes y poder empezar a votar en particular en lo sucesivo, incluyendo la posibilidad de, si es absolutamente necesario, hacer una pequeña ampliación. Yo creo que es un buen proyecto en términos generales, hay que hacer algunos ajustes, pero la verdad es que colabora en su componente a generar no solamente una mejor sensación de seguridad, sino que en términos efectivos. O sea, es un inhibidor más al traslado de la delincuencia y sus artefactos. Senador Durán. Las regionales después del 25 de Sí, son 10 días más, después termina la semana del 25, viene la semana del 29, que es la regional, con los primeros días de mayo y ahí a la vuelta. No, pero sí, es que dejamos la regional para que estén trabajando los equipos de la mesa técnica de asesores, para que a la vuelta de la distrital podamos ya tener más o menos sistematizado lo que hemos recibido. Si es necesario lo podemos ampliar un poco más. Muy bien, colegas, el último punto antes de terminar, pido opinión en base a lo que comenté al inicio respecto de lo que había sido el anuncio de la mesa. Yo voy a pedir una reunión con el presidente García Ruminó y con el vicepresidente Walker. Puedo ir solo o si ustedes gustan me pueden acompañar. Dejo abierto absolutamente a que aquí no hay personalismo, aquí podemos actuar colegiadamente o en representación. Si ustedes estiman, con el mayor gusto les aviso la fecha. Muy bien, les avisaré la fecha entonces cuando conversemos con la mesa. Por haberse cumplido el objeto de la estación, esta se levanta agradeciéndole la participación de nuestros invitados. Muchas gracias. Muchas gracias.